¿Qué tal, chavos? Este video va a ser sobre teoría de los archivos que estuve enviando hace unas semanas. El primero es clasificación de los flujos. Rápidamente explicaré su clasificación. Los flujos se clasifican básicamente en cuatro. Eh, los principales, que son permanente, no permanente, y uniforme y no uniforme. Son los más comunes. Y existen unos que son también importantes, que son el laminar y el turbulento. Primeramente, el permanente y no permanente dependen de un instante o un intervalo de tiempo. Es decir, se considera un flujo que es permanente cuando las características en un punto permanecen constantes en cualquier lapso de tiempo. Es decir, pasa el tiempo y las características no cambian. En esta figura se muestra que la altura de este depósito es constante aunque pase el tiempo. Sin embargo, es no permanente cuando las características del sistema cambian en un instante determinado. Es decir, aquí si pasa el tiempo, obviamente va a ir bajando el nivel. Por eso les ponen aquí una h constante en permanente, una h variable en no permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir bajando conforme se va a ir vaciando. En el permanente puede ser que se le vaya lo que baje, se va introduciendo por algún orificio, es decir, debe tener un orificio aquí que se va llenando, entonces no baja esa altura. Entonces permanente y no permanente son los que dependen del tiempo. Permanente es decir, en un cierto intervalo no hay cambio en las características del sistema, y si en ese tiempo dado hay un cambio en las características, pues es un flujo no permanente. En cuanto a flujos uniformes y no uniformes, bueno, este es básicamente que una de las características del flujo se mantenga igual respecto a posición. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que si en un instante dado, ya sea una propiedad velocidad o altura, sean idénticos a cualquier punto, se dice que ese flujo va a ser uniforme. En caso contrario, el flujo se considera como no uniforme. En hidráulica es más común que se acepte que la uniformidad o no uniformidad de un flujo se refiere a la variación de la velocidad media en una dirección del movimiento. Lo más común es de que un cambio de la velocidad respecto a una posición sea cero. Si no hay cambio, es un flujo uniforme. Los ejemplos más comunes de este tipo de flujos se presentan en canales. ¿Qué propiedad es la más común que se utilice para demostrar estos tipos de flujo? Pues bueno, la profundidad o el tirante de un canal. Si un flujo es uniforme en un canal, la altura del agua, o el tirante como suele llamarse, si esa profundidad no varía en ninguna ubicación del canal, se dice que es un flujo uniforme. Y aquí lo vemos, la altura o tirante Y1 es igual que el tirante Y2, no cambia esa profundidad. Mientras que en un flujo uniforme es donde en un canal la altura o tirante cambia a lo largo del mismo. Aquí la Y1 es más pequeña que la Y2. Un tipo de flujo importante en donde interviene el número de Reynolds en el archivo que les envié, viene la fórmula para obtenerlo, es el laminar y turbulento. Esta clasificación básicamente es debida a la viscosidad del fluido. El flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas se produce siguiendo una trayectoria definida. Aquí en este dibujo viene el flujo laminar con trayectorias paralelas, pero no necesariamente tienen que ser paralelas, pero tienen que ser definidas. Es decir, en línea recta o que sean en diagonal, pero que todo el sistema siga trayectorias definidas. Lo más común son una trayectoria paralela como la que muestra esta figura. Y el flujo turbulento es cuando las partículas se mueven en trayectorias completamente erráticas, es decir, aquí las partículas se mueven en muchas direcciones, es decir, no hay una uniformidad en las trayectorias. Este número de Reynolds suele denotarse como RE y se obtiene con esta relación, es velocidad por diámetro entre viscosidad.
para determinar el tipo de flujo, ya sea flujo laminar, flujo turbulento o un flujo en transición, es decir, que no esté ni en laminar ni en turbulento, suele utilizarse estos intervalos. Estos intervalos son para tuberías. Recuerden la viscosidad cinemática, la vimos en la unidad 1 y se mide en metros cuadrados sobre segundo. El diámetro de la tubería hay que introducirla en metros y la velocidad pues sabemos que es en metros sobre segundo. El número de Reynolds es adimensional, es decir, no tiene unidades. El detalle aquí, ¿cuál va a ser? Si un número de Reynolds me da menor que 2000, el flujo es laminar. Si me da un flujo con un número de Reynolds entre 2000 y 40000, es un flujo en transición. Y si ya nos da un valor mayor a 40000, el flujo va a ser turbulento. Una clasificación importante también es un flujo incompresible o compresible. El flujo se considera incompresible si los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Todos los problemas que hemos hecho desde que empezó el semestre hasta ahorita hemos considerado que el agua o los flujos que utilizamos son incompresibles. En la práctica, solo en problemas que tienen que ver con golpe de ariete, se considera que el flujo de un líquido es compresible. Más específicamente, este tema, cuando un fluido es compresible, se ve en la unidad 6 de nuestro plan de estudios de la materia de mecánica de fluidos. Entonces, un flujo incompresible es de si los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Por eso en los problemas que hemos estado haciendo, consideramos que no hay cambio en la densidad en todo el sistema que estamos analizando. Y aquí pues también les puse un poco sobre gasto caudal. La definición ya la había comentado, la cantidad de volumen que fluye en un determinado tiempo, o también la multiplicación o el producto del área por la velocidad de una tubería. Algo importante aquí son los principios fundamentales de la aerodinámica. Son tres. El primero es el principio de conservación de la masa, que se los mencioné, que les dije que todo lo que entra tiene que salir, y a partir de este se establece la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad es de que el caudal que entra en un punto de la tubería tiene que ser igual al caudal en otro punto de la tubería, siempre y cuando sea una tubería simple. Más adelante vamos a ver algunas tuberías en serie en paralelo para que vean que ahí sí hay cambio en los caudales, pero las que hemos estado analizando hasta ahorita es que el caudal en todo el sistema es el mismo. El segundo es el principio de la energía cinética. Aquí a partir de este se usan en ciertas ecuaciones aplicables al flujo, y una de las más importantes, que es el otro tema de la unidad 4, es el principio de la cantidad de movimiento, a partir del cual se deducen ecuaciones para calcular las fuerzas dinámicas que se ejercen por los fluidos en movimiento. En otro video explicaré más detalladamente la explicación sobre el principio de la cantidad de movimientos, sus ecuaciones y cómo se analiza un sistema, un volumen de control aplicado a flujos, y cómo determinar esas fuerzas en un fluido en movimiento, o mejor conocido como fuerzas dinámicas. Bueno, entonces hasta aquí esta parte de teoría. Más adelante les envío uno de cantidad de movimiento.